¿La política o la religión? ¿Qué crees que separa más o ha separado más en esta sociedad? Mi madre, con su mejor intención, me había maltratado psicológicamente. ¿Quién me creía yo para decidir si una persona podía vivir o no podía vivir? ¿Crees que existe una verdad absoluta en torno a la religión y a la espiritualidad? Nos han contado que estamos más empoderadas, siendo más fáciles de y que han conseguido todos los que trafican con cuerpos humanos. En tu espiritualidad y tu fe no entra la homosexualidad. Lo que te queda leyendo la Biblia es que el sexo es... ¡Lo mío no es normal! Patrocinado por Iberex. ¡Hola! ¿Qué tal? Bueno, estamos otra vez más aquí en el podcast más anormal, divertido, diferente, como nosotros, del mundo mundial. Lo mío no es normal, donde lo que buscamos es humanizar lo que está deshumanizado y que muchas veces nos da por criticar, juzgar, para que veamos que, aunque por fuera somos muy diferentes, por dentro somos exactamente iguales. Y en este capítulo hemos traído a alguien que me hace mucha ilusión, que va a hablar de un tema que también socialmente ha polarizado mucho, que es la religión, y también nos va a contar muchas cosas. Así que nada, hola, ¿qué tal estás, Izanami? Muy bien, con muchas ¿Contenta? ganas. Mucho. Antes de presentarte, ¿vale? Te voy a hacer una pregunta para conectar con el podcast anterior, Vale. que por favor lo podéis ver en este enlace, ¿vale? Vino un político que fue el alcalde de Torrejón, ¿vale? Y quiero saber, ¿tú qué crees que separa más o ha separado más en esta sociedad? ¿La política o la religión? ¡Guau, Para empezar. Pues yo creo que hasta hace unos años la religión y recientemente la política. ¿Y no crees que la religión también ha sido política? Sí, totalmente. Más antes hablábamos fuera de cámaras, ¿no? La diferencia entre religión y la iglesia, y hay un momento en el que realmente se convierte en una forma, ¿no? de gestionar la sociedad, que no deja de ser política, ¿no? Así es. O sea, ambas son instituciones humanas gestionadas por hombres y, por tanto, pues pasa lo que pasa siempre, que cuando tienes la posibilidad de conseguir más poder, más dinero o suplir tus deseos, aunque sea a costa de los demás, pues te aprovechas del poder que te da o la política o, en este caso, la cercanía a Porque Dios. además hay un tema que hablamos mucho, que yo creo que une a esta gente, ¿no? Que cuando tienes mucho miedo a veces te vas por ahí, ¿no? Por derroteros un poco diferentes. Así es. Bueno, ahora sí te vamos a presentar, y normalmente a la gente se la conoce charlando, y como no te quiero agobiar mucho por WhatsApp, digo, voy a mirar en ChatGPT a ver qué me dice de ti, y hemos sacado una definición, ¿vale? En ChatGPT. Anda, Es un vale. ChatGPT especial, lo vas a ver, ¿vale? Vale. Es así un poco macarra como yo, Vale. ¿vale? Es una versión diferente, y nada, dentro ChatGPT, por favor. Izanami Martínez es la versión humana de una montaña rusa, siempre en busca de encontrarse a sí misma. Ha explorado todas las vías posibles, probó mil cosas para encontrar su felicidad, desde ser gogó a ser una superemprendedora. Fundó Soulgate, presidió la Asociación Española de Startups, ayudó a cientos de miles de personas y publicó el libro Vivir No Tox. Pero cuando parecía tenerlo todo, la vida le dio el plot twist, petó. Y en medio de ese caos se dio cuenta de que no era feliz y encontró un nuevo rumbo en la religión. Ahora es una mezcla única de ciencia, espiritualidad y un toque de yo también me he equivocado, pero aquí estoy, para ayudarte a no tropezar con las mismas piedras. ¿Qué opinas de este ChatGPT? Pero ¿y ese pedazo de ChatGPT? Así somos. Si quieres te lo vendo, pero es propio, ¿eh? Ah, vale. O sea, es que yo no uso ChatGPT, entonces nunca me he buscado en ChatGPT, pero me ha chiflado, me encanta. ¿Te sientes identificada? O sea, es la mejor descripción que me han hecho en 10 años, de lo que sea. Pues nada, María, ya sabes, creo que tienes una oferta de empleo aquí. Ostras, grande. ¿Lo has escrito tú? Es un ChatGPT especial, no podemos contar el secreto. Vale, Claro, ha vale, tenido vale, unos vale. toques nuestros, pero Pero es que muy ChatGPT crack, es muy María. formal, ya sabes, entonces Sí. había que darle un poquito de rollo. Pero bueno, ahora ya para que nos cuentes tú, quiero que te definas con 3 palabras. ¿Qué 3 palabras definen a Izanami? Madre, empollona e hija de Dios. Vale, ahora desarróllamelas un poco. ¿Qué transmite madre? ¿Qué transmite empollona? O sea, ¿qué hay ahí? Madre es lo más bonito y lo más importante que he hecho y que voy a hacer en mi vida. Es la responsabilidad más grande y, a la vez, de todas las cosas que hago en mi día a día, lo que más me devuelve, lo que más me genera espacios para crecer, para aprender, para ser mejor persona. O sea, es todo. ¿Y la parte de empollona?
La parte de empollona es que Dios me ha dado un cerebro que si no está aprendiendo constantemente, derrapa. Entonces, tengo que estar aprendiendo todo el rato y de hecho, al final, todos los trabajos que he ido teniendo han sido trabajos que me han permitido aprender al ritmo que necesitaba mi cerebro y tener la capacidad de aportar valor y de ir aprendiendo cosas nuevas y cambiando de enfoque todo lo posible. O sea, te gusta cambiar, ¿no? Evolucionar un poco lo que vemos. Hay veces que cuando tú le preguntas a la gente quién es, hay veces que nos engañan. Sé que no me has engañado, pero hay una cosa que hemos descubierto que te desnuda totalmente, que es la foto del móvil. Y me gustaría saber si nos la puedes compartir, ¿vale? Tu fondo de pantalla, a ver qué tienes y nos puedes enseñar a cámara o como quieras. Tengo dos. Entonces, como en el primero salen mis hijos y no los quiero sacar en pantalla... Pues tus hijos, ya está, lo sabemos. Os voy a enseñar. Tengo otro muy bonito. Vale. Espera, ahora cómo se cambia la... Pues te digo, como lo he visto, digo... ¿Alguien sabe cambiar el...? Es que luego tengo otro que es una cruz muy bonita. Bueno, si no nos lo cuentan, no pasa nada. ¿Sí? Sí, luego lo cortamos y no pasa ¡Viva nada. la generación Z! También puede salir María. Mira, ahí. Bueno, con tu cara. Mira yo que... Aquí puedes poner todo lo Esa. Esta. Vale, esta sí la podemos enseñar, ¿no? Sí, esta sí la podemos enseñar. ¿A qué cámara? A esa, ¿no? A esa. Cuéntanos, ¿qué representan esas dos fotos? Pues la de mis hijos representa uno de mis momentos favoritos del día, que es cuando, sobre todo los fines de semana que tenemos más tiempo, se vienen los dos a la cama por la mañana y hacemos una cuevita con la sábana y hacemos restaurantes o jugamos a, yo qué sé, o es un castillo o es un submarino o lo que sea, y el verles jugar juntos, reírse, hacerles cosquillas, o sea, es como mi momento de felicidad increíble, ¿no? absoluto. Oye, hay una cosa que, bueno, como ya sabes, hablo mucho del miedo también, y uno de los mayores miedos que más me repiten es no ser un buen padre, ¿no? Una buena madre. Y he visto en redes sociales, ¿no? Una cosa que me parece muy bonita. Yo siempre les digo que ser un buen padre, una buena persona, no es siempre marcar la expectativa de 10, sino que hay veces es de 3, equivocarte, reconocerlo, mostrar tu vulnerabilidad. Y cuentas una cosa muy impactante y bonita a la vez, ¿no? Que dices que ha habido un momento en tu vida en el que te diste cuenta que era mejor para tus hijos no estar con ellos, ¿no? Me gustaría que hablaras de eso porque me parece muy valiente y sobre todo muy empático, ¿no? O sea, de responsabilidad máxima de, oye, te amo con locura, pero ahora mismo cuéntanos un poco. O sea, yo lo he visto y dije, joder. Es que cuando tienes hijos, por muy trabajado que te creas que estés, por mucho que hayas ido a terapia, por muy evolucionado emocional o espiritualmente que te creas y que tienes todo superado, claro, esos primeros meses de no dormir, de todos los cambios hormonales en las mujeres, esa recuperación física, ese cambio brutal, hace que vuelvas al cerebro reptil y entonces cuando te quieres dar cuenta estás repitiéndole a tus hijos las mismas cosas que te hicieron daño a ti, que te dijeron tus padres con el mismo tono de voz, las mismas frases, las mismas palabras, los mismos gestos. Y como tú sabes el daño que eso te hizo, yo creo que prácticamente todas las personas se enfrentan a dos opciones. O te da tanto terror y tanto dolor que lo entierras y te conviertes en la copia de tus padres, para bien o para mal. Wow. O miras al terror y al dolor de frente y dices, ni de coña. O sea, esto se acaba aquí. Pero es muy interesante porque ahí, precisamente lo que pasa, tú estás identificado, yo qué sé, con ser una buena madre o ser una buena persona y te estás dando cuenta que eso va de manera incongruente con lo que estás haciendo, que es todo lo contrario, ¿no? Entonces, al final es como aceptar tus sombras. Cuando eres madre, ¿es la primera vez que aceptas tus sombras o ya venías aceptando ciertas partes de ti que no te gustaban? ¿O es cuando ya ahí se rompe todo y dices, wow, cuidado? Porque ser consciente de eso, de que estás repitiendo los patrones de tu padre, es muy complicado y requiere, creo, de un trabajo primero de darte cuenta que ciertas conductas de tus padres te han hecho daño. Sí. Tienes que curarlo, ¿no? Porque al principio estás enfadado. Yo estaba muy enfadado con mis padres, yo siempre lo cuento, que llego a no quererles, ¿no? Y hace poquito tuve la presentación de mi libro, ¿no? Y les dije que les quería, que estaba súper orgulloso del viaje que había hecho porque por primera vez les podía querer, ¿no? Pero eso es muy complicado porque ese primer momento en el que te das cuenta no le quiero, tu cabeza dice, eso no es normal, claro. ¿no? Como nuestro eslogan. Entonces, claro. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Es la primera vez que te das cuenta de tus sombras o Sí. han venido ya...? Sí, yo creo que es la primera vez que me di cuenta de que estaba siendo mala persona. Wow. Luego ya, en el proceso de la conversión y ya de
adquirir esa fe en Dios y todo eso, ahí luego hay un proceso heavy de darte cuenta de absolutamente todo, pero el inicio fue la maternidad. ¿Y cómo te sentiste en ese momento en el que te das cuenta que, como tú dices, estoy siendo mala persona? O estoy actuando, a mí me gusta más diferenciar el ser del hacer, ¿no? Sí, estoy actuando mal, pero no soy mala persona. ¿Cómo te das cuenta o sea, cómo te sientes en ese momento? Fatal, te sientes fatal. Y además, una cosa que me decía la psicóloga es que las personas que hemos tenido infancias muy complicadas tenemos aún más presión, nos autoexigimos más a la hora de criar a nuestros hijos. Porque quizá pegamos un grito y como tenemos el termostato un poquito desregulado hacia el dolor y hacia el miedo, ya te crees que con un grito a tus hijos ya les va a pasar lo mismo que te ha pasado a ti. Entonces, claro, tienes una autoexigencia brutal que te hace entrar en un círculo vicioso, porque cuanta más autoexigencia, más miedo tengo, cuanto más miedo tengo, menos paciencia tengo, cuanto menos paciencia tengo, y llega un punto que eso estalla, ¿no? Es emocionalmente insostenible. O sea, llegas al punto de tener esa creencia tan horrible de mis hijos estarían mejor sin mí. Wow. Y oye, ¿a quién es la primera persona que le reconoces o aceptas con él? O sea, de alguna manera lo haces público. Oye, mira, me estoy dando cuenta que estoy actuando mal o no estoy orgullosa de cómo estoy actuando. ¿Quién es la primera persona a la que le reconoces eso? Con mi marido. O sea, la verdad que tanto él como yo, o sea, estamos súper alineados en los valores y en cómo queremos educar a nuestros hijos. Él se ha leído de libros de educación infantil, entonces también nos autorregulamos mucho de cuando tú ves que el otro está derrapando, le apartas y entras tú, nos rescatamos en esos momentos de que estás agotado, estás cansado y que no puedes más y te cuesta mucho no comportarte de manera automática con tus mierdas heredadas. Entonces, la verdad que hacemos muy buen equipo. Pero qué bonito, ¿no? Tener una relación consciente. Y qué difícil creo que es eso. Bueno, como ves, estamos en un sitio un poco especial, ¿no? Que es el instituto. Estamos aquí porque creo que es el sitio donde nos configuramos como personas, para bien, para mal, y donde muchas veces pues, nos ponemos las primeras etiquetas, nos identificamos con ellas, ¿no? Y quería saber cuáles fueron tus primeras etiquetas. Pues ya he escuchado que te pusiste la de tía buena. Eso fue después. Pero después. ¿Qué etiquetas han venido aquí? O sea, ¿qué te han puesto en el instituto que recuerdes? Empollona, gafitas 4 ojos, capitán de los piojos. Toma ya. Es que tenía 12 dioptrías. Entonces yo llevaba unas gafas de culo de botella. Me llamaban Bartolo también, o sea, claro. Luego me pusieron aparato, además, en casa, pues, yo tengo muchísimas primas, entonces solía llevar ropa heredada. Entonces, claro, para cuando llegaba la ropa a mí, era ropa de los 80 en los 2000. Madre mía. Ahora lo petarías, ¿eh? Pues sí, ahora sería la reina del tal. Y encima, claro, como me adelantaron 2 cursos... Era la más pequeña de la clase. Yo hubo un momento Cuéntanos, ¿cómo? Mira que te he investigado, pero eso no lo sabía. Te adelantaron dos... Me adelantaron 2 cursos. Yo hice secundaria, los 4 años de secundaria en 2 años. Hice un trimestre de tercero de la ESO, 2 de cuarto, 2 de... No, perdón. 1 de segundo, 1 de primero, 2 de segundo, 1 de tercero y 2 de cuarto de la ESO. Entonces, claro... yo en COU tenía 16 años, tenía 15. Qué difícil, porque claro, estamos hablando de las etiquetas, pero al final esas etiquetas nos las ponen nuestros compañeros, a veces también los profes, sí. Pero claro, yo me imagino, tú eras más joven, me imagino que enfrentarías a muchos miedos, a muchos compañeros, porque, joder, ¿qué hace esta niña aquí? Sí. Les haría sentirse, me imagino, que tontos, ¿no? ¿Cómo se gestiona eso, o cómo gestionaron en su momento en el cole, o en el instituto en este caso, esas diferencias? ¿Cómo lo gestionaban los profesores? ¿Cómo lo recuerdas? Pues fíjate que quitando alguna excepción, con los compañeros de clase, sobre todo ya en primero bachillerato, en COU, cuando ya eran más mayores, lo que sí vivía era una discriminación social, porque claro, la gente ya se iba de copas, de fiestas, salían, fumaban porros, y yo tenía 14, 15 años, y ellos... por consciencia propia no me invitaban, ¿sabes? Era como, no, a la niña no la podemos invitar. Recuerdo peor los profesores. O sea, me lo hicieron pasar muchísimo peor los profesores que los compañeros, porque los profesores era como que se sentían amenazados por la presencia de alguien diferente en el aula y te presuponían, claro, al final la alta capacidad para mí tiene un nombre que no es...
porque es un cerebro neurodivergente que tiene más capacidades para algunas cosas, pero que es completamente inútil para otras. De hecho, es un cerebro que cuando se le obliga a memorizar o a copiar cosas, sufre pérdida neuronal. Wow. Entonces, claro, el sistema educativo típico de copiar las cosas 80 veces, de repetir, de memorizar cosas absurdas, el cerebro se bloquea y te impide hacerlo. Entonces, claro, de pronto es como, por un lado se piensan que tienes ciencia infusa y te dicen, a ver, niña, dime la lista de los Reyes Godos. Y es como, o sea, esto no es la Matrix que me han metido un enchufe en la cabeza y ahora lo sé todo, ¿sabes? Porque saca un tema para que entiendan los zetas. Los Reyes Godos era algo que estudiaba los boomers, ¿vale? Como ella, ¿vale? Para que lo entendáis. Ya no, ni existe, o sea, no sé ni qué son los godos. Yo ya no lo estudié, o sea, imagínate. Es que claro, nos ve mucha gente aquí joven y hay que perdona, ¿eh? No pasa nada. Pero qué curioso, ¿no? O sea, mi pregunta sería, con todo esto de la educación, ¿tuviste profesores buenos que no te generan traumas? Porque, claro, sí, algunos sí. ¿cuántos? ¿Qué porcentaje dirías? Porque yo solo recuerdo a un par, ¿eh? Y mira que he tenido profes. Yo recuerdo a 3. Uno de física extraordinario, otro de historia y otro de latín. Pero qué triste, ¿no? Sí. Tú que eres, científica, ¿no? En la estadística, si has tenido, yo qué sé, 20, 30, 3. Guau, ¿eh? Es que es muy triste porque nosotros damos charlas en institutos, ¿no? Y siempre lo cuento. Hubo una vez que me marcó mucho, una vez que le pregunté a los chavales que si se querían, ¿no? Y la mayoría de ellos levantan la mano y dicen que no. Y cogí a uno, ¿no? Y le pregunté, digo, oye, joder, ¿por qué no te quieres? Y me dice el chico, porque soy mala persona y no me merezco amor. Dije, wow. Efectivamente, nos quedamos todos blancos, hasta los profesores se quedaron blancos porque le pregunté, ¿quién te ha dicho eso? Y dice, mi familia y mis profesores. Entonces, qué peligrosas son las etiquetas, ¿no? O sea, yo trabajo mucho el que seamos capaces de desidentificarnos de esas etiquetas, porque creo que es lo que más te limita en la vida, para bien o para mal. Incluso ahora hablaremos de ello, la etiqueta de tío bueno, tía buena, que yo también la he tenido, ha sido un lastre en mi vida de cojones, porque al final te mete en situaciones que dices, joder, ¿para qué? Porque te pasas la vida, ¿no? Aparentando, ¿no? Entonces, joder, me duele mucho saber que una carrera como es educación es una María, Sí. que una carrera como psicología también es una María, ¿no? Y que no hay trabajo de gestión emocional, de autoconocimiento, Nada. ¿sabes? Que sí, es muy teórico, o sea, nosotros contratamos mucha gente, ¿no? Y me viene gente maravillosa que se lo sabe todo, pero ¿dónde está la experiencia? ¿Cómo diferencias una emoción, ¿no? O sea, Claro. cosas que no nos enseñan en el cole y que lo veo súper importante y, joder, es muy triste que nosotros no cambiemos eso, ¿no? Sí. Porque, joder, ¿cuánta gente no habrá tenido éxito y Ya estará ves. triste en su vida, ¿no? Porque tú a lo mejor has tenido, o yo he tenido las herramientas de salir de ciertas situaciones, complicadas, porque a lo mejor tenemos una personalidad fuerte, ¿vale? Claro. Pero hay gente que si tú le dices que eres tonto, se lo cree. Y además a mí me lo repiten muchas veces, ay, no me preguntes eso, que soy de FP y somos tontos. Y digo, hostia, tú. Pero es muy triste. ¿No te encuentras esto a veces gente o sea, más allá de que no encuentre la fe, que ahora hablaremos de la fe, que es que no se encuentran a ellos? Un montón. Yo voy a volver a lo de los profes un momento. Dale. Porque es que mi madre era profesora de instituto y, claro, porque ella venía contando, hablaba, o sea, como que tenía amigos que eran profesores también, entonces como que he vivido cerca del mundo de los profesores y yo creo que pasan dos cosas, que es una profesión o muy vocacional, súper vocacional, o es algo fácil que hacer con una licenciatura para ser funcionario. Y el problema es que el que entra súper vocacional, cuando entra en un sistema que no le deja hacer las cosas bien, que le pone unas trabas, que le pone unos problemas que no tienen tiempo ni para preparar las clases, ni para hacer evaluaciones, ni tienen la formación para tratar a toda la neurodiversidad y toda la diversidad funcional que tienen en las clases de una manera que por muy buena voluntad que tengan, entonces claro, eso, o sea, por algo es la profesión con mayores bajas de salud mental. Total. Porque es durísimo. No, es muy duro. Es muy duro, es muy difícil y a la vez es de las peor pagadas. O sea, una sociedad sana debería de pagar muchísimo más a sus profesores para atraer talento, no que no tengan talento los que están, pero que fuera una cosa meritocrática, que entraran los mejores, que tuvieran tiempo para prepararse las clases, para hacer adaptaciones curriculares, o sea, es que... Y hay otra cosa muy curiosa que yo no lo sabía, los profesores de instituto realmente hacen un máster de adaptación, o sea, no
no les... O sea, quiero decir, no saben educar, normal. Luego, o sea, hoy estaba antes el director, que no se lo quería decir, pero yo recordaba cada pieza de profesor que me decía lo típico de, no, yo estudio, o sea, yo enseño para los que quieren. Y yo decía, joder, no. No, porque la educación es un derecho. Creo que tienes que intentar, de alguna manera, atraer, sobre todo al chaval que está con la cabeza volando, ¿no? Atráele a lo de una manera dinámica, divertida, no sé, y es muy triste. Pero bueno, es una etapa que pasó, ¿no? Sí. Y de esas etiquetas que te han puesto, ¿cuál crees que es la que más te ha lastrado? Del instituto hablo, ¿eh? Porque luego vendrán otras. ¿Cuál crees que es la que más te ha lastrado? Yo creo que la de ser vaga. Wow. La vagancia, fíjate. Porque hasta hace muy poquitos años, porque es verdad que no empezaron a meter cerebros neurodivergentes en máquinas para analizarlos hasta 2016, entonces es un conocimiento muy reciente, no se empezaron a dar cuenta de datos pues como eso, ¿no? La pérdida neuronal, es que son cerebros que se protegen y que además son cerebros que solo acceden a su potencial cuando se pulsa el botón de la motivación. Entonces, si no se pulsa el botón de la motivación, el cerebro te vale para lo mismo que si te pusieras un extintor en la cabeza. O sea, no te vale para nada. ¿Y a ti no te han puesto, es que ahora me has hecho vibrar conmigo, la de desastre? Porque yo era muy desastre también. Desastre total. Esa sí que me ha lastrado. Y no terminas lo que empiezas, y vas de una cosa a otra, y no te centras, y tal. ¿Hacías y la no cama sé qué. o...? Yo sigo sin hacer la cama. Vale, ¿Tú te vale, sabes? vale. Bien, no, o sea, me tranquiliza. Lo que pasa es que, mamá, soy muy listo, que no es que sea vago, ¿vale? Soy altas capacidades yo también y claro, entiendo. Pero ¿sabes qué pasa con ese tema? Que es que el 70% de las personas con alta capacidad es fracaso escolar. Y tenemos una cultura en general, porque tampoco tiene que ver solo con la educación. Yo esto ahora cuando voy a hablar de neurodiversidad a las empresas me lo encuentro un montón, que uno es inteligente si sacaba buenas notas en el colegio, en el instituto. Y entonces alguien como tú me puede decir, no, es que yo no puedo ser alta capacidad porque, yo qué sé, repetí o suspendía no sé qué o me costaban mucho las matemáticas. Porque tenemos la creencia cultural de que la inteligencia es matrícula de honor. Qué puto crack que ha estudiado ingeniería, no sé qué, tiene tal, 5 másters y se acaba todo matrícula de honor. De hecho, esos perfiles... En la campana de Gauss de la inteligencia... Ese es el primer examen que suspendí en mi vida, ¿lo sabes? ¿Sí? Claro, soy normal, yo tengo discapacidad, entonces, claro, no, el primer examen que suspendí. Tú te ríes, pero ha sido duro, ¿eh? Sí, que perdona. Claro, es que cuanto mayor es la potencialidad, mayores son los retos y más raro eres. Y más te cuestan las cosas que a la gente le salen normales. Entonces, si el normal son depende de la comunidad autónoma de España, a partir de cierto número eres alta capacidad o no. Pero bueno, a partir de cierto punto, los que están justo al principio de la alta capacidad son los que, estudiando lo mismo que los demás, aprenden mucho más rápido y sacan notazas que lo flipas. Llega un punto en el que tienes una memoria o unas capacidades extraordinarias, pero como tus retos son extraordinarios, eres incapaz de estudiar, eres incapaz de sentarte, eres incapaz de tal. Entonces, claro, cuanto más para arriba te vas, peores notas sacas. Te voy a contar un secreto. Mi peor etiqueta del cole fue las altas capacidades. ¿Sí? Sí, para mí fue un gran lastre, lo cuento mucho, porque claro, yo tengo una discapacidad, entonces para una familia tener una discapacidad no es algo, ¡ah, qué guay, bien! ¡Oh, un pack maravilloso! Este niño lo va a petar. Entonces, claro, mis padres estaban muy asustados. Equivocados estaban, ¿eh? Pero... Bueno, pero sí, lo llego a entender, ¿no? Sí. Estaban muy asustados con que yo pudiera tener una vida normal y han trabajado mucho en mi educación, en mi cultura y tal. Entonces, claro, cuando en el cole le dicen que yo era altas capacidades, claro, es como, hostia, la salvación. Es cojo, pero no es tonto. Cojonudo, nunca mejor dicho. Me cago en la puta, me ha salido solo. Pero qué decir, claro, me pusieron unas exigencias, ¿sabes? O sea, yo ya sentía, claro, y además sentía una cosa muy fea, que claro, que no era de manera consciente de mis padres. Yo sentía que me querían porque era listo. Claro. O sea, porque yo sentía que, evidentemente, la discapacidad les generaba rechazo y les generaba dolor, que es normal, ¿vale? A mí también me generaba rechazo, pero yo no era consciente. Entonces, de repente, cuando dicen que, el niño es listo, ahí es como, ahora sí, ¿no? Entonces, a mí me genera mucha disonancia y yo creo que me generó mucha confrontación y, claro, yo por eso aprobaba, pero yo el último examen, pues... yo me saqué el bachillerato, me acuerdo, en 3 semanas. Me fui, me encerré y empecé a estudiar y lo saqué. O hice ¿cómo se llama? Después del bachillerato, ¿qué se hace? La selectividad. Pues yo la hice para mi madre, porque yo quería hacer un FP. Yo creo que también por tocar los huevos. El caso,
Que yo creo que es la etiqueta que más me limitó y que más me marcó y más me confrontó. Porque sí, a mí me decían que era listo, pero es verdad que a mí, lo que decías, me aburría tanto. Y no me lo creía. Porque yo recuerdo que cuando hice el examen, o sea, la prueba esa, a mí me parecía tan básico, tan simple, digo, soy yo y todos, porque esto es muy simple, ¿no? Y sí me lastró mucho esa etiqueta. Y creérmelo y comunicarlo me costó todavía más. Hombre, porque es que la expectativa social todavía es que, ¡ay, qué suerte! Que tu niño es muy listo, le va a ir fenomenal en la vida. Y es como, no, tu niño tiene un cerebro diferente, con unos retos diferentes y con unas potencialidades distintas. Por eso a mí lo de alta capacidad no me gusta. Y nunca has querido, a mí me pasa, yo a veces quiero ser más tonto, porque me va el cerebro tan rápido que digo, a ver cómo freno esto, ¿no? Porque claro, luego la meditación me ayudó mucho, pero yo a lo mejor doy una charla y salgo acelerado. Y me pasaba una cosa en la primera charla, es que me iba de fiesta. Digo, mal, digo, muy mal. Digo, no puedo ir de ahí a la fiesta a ligar. Digo, estoy creando un monstruo, ¿no? Y yo decía, digo, joder, ojalá poder controlar como dice Spiderman, ¿no? Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y siempre he sentido, y me daba mucho miedo al principio, yo hablaba con mi psicólogo, digo, vale, este cerebro en positivo es la polla, pero en negativo puede hacer mucho mal, ¿no? Por otra cosa que también me marcaba, otra etiqueta, era la de manipulador. No sé si te ha tocado a ti alguna. También, ¿no? Cuéntame esa. O sea, más que la etiqueta, nunca me han llegado a llamar manipuladora porque nunca me han pillado. Pero... Claro, es que hay niveles. Pero yo y luego ya ella. pero es que es otra de las cosas que me di cuenta a raíz de la conversión. Pero, claro, porque además se suma. Cuando tú has tenido una infancia difícil, creces con una empatía exacerbada. Entonces, claro, eres un puto detector humano de emociones ajenas. Y entonces, claro, cada microexpresión, el ritmo de la respiración, o sea, a nivel inconsciente estás analizando todo absolutamente. Y además, como si la inteligencia que tienes, porque hay muchos tipos de inteligencia, está relacionada con la comunicativa y la verbal, te puedo dar la vuelta a la conversación como me dé la gana para llevarte donde te quiera llegar. Y luego me pasa otra cosa. Y si encima eres atractivo físicamente... Claro. Gracias, Irizar, a mí. Claro, no, pues es que si encima eres atractivo físicamente, pues ya está, ¿sabes? No, total. Yo siempre digo, y esto no es muy bonito, pero yo siempre digo que si no hubiera sido guapo, no hubiera montado Pegasus. Porque parece que no, pero mira, una de las cosas que hablamos tú y yo trabajamos diversidad, ¿no? Sí. Y yo creo que la diversidad que más tendríamos que trabajar es la física, porque la discriminación que vives por ser feo es brutal, o no entrar en el canon, ¿no? Yo siempre digo de broma, es que está muy jodido porque no hay asociaciones que les defiendan, pero fuera coña, no es verdad, sé que es una... Me he pasado, ¿no? Me van a funar, Perdón. No, es que a mí este humor me hace mucho... La ha liado. No, pero... Pero que es verdad... verdad. No, pero fuera coña. O sea, y científicamente, corrígeme, yo vi diferentes estudios donde, evidentemente, las caras más redonditas, más atractivas, te daban más seguridad, ¿no? Está demostradísimo. Y fuera coña, deberíamos de trabajar mucho ese sesgo, porque es muy triste lo que nos limita al físico, ¿no? Para bien o para mal. Y volviendo a la inteligencia, otra cosa que a mí me potenció mucho la inteligencia, al final era mi carencia, mi discapacidad. Yo al final, mi mente estaba buscando toda la posibilidad que yo tenía para equilibrar la diferencia que tenía yo con mis colegas, ya sea, pues eso, la velocidad de ir a jugar al fútbol o cualquier cosa. O sea, al final yo estaba todo el rato a nivel mental intentando solventar soluciones para pasar desapercibido, ¿no? Claro. Entonces, yo siempre digo que la inteligencia me salvó en cierta manera, pero me metió en otra cárcel, que es la que vamos a hablar ahora, ¿no? Que es un tema que hablamos mucho tú y yo, que es el miedo. Y como he visto que hablas mucho del miedo, quiero pedirte algo que además incluso yo mismo lo he hecho, que sí, te voy a preguntar tu miedo, pero me gustaría que no me dijeras el que dices siempre, porque imagino que tendrás uno como yo. ¿Cuál es el miedo en las charlas? ¿O no? Depende un poco... Venga, vale, ¿cuál es tu miedo? Venga, no te voy a condicionar. Vale, ahora mismo mi miedo de este año, ¿vale? Es... El de 2025, te da tiempo 2025. Ya te da tiempo, ¿no? A tener uno. No, porque va asociado con mi nuevo propósito, ¿sabes? Entonces, mi miedo está alineado con mi nuevo propósito. Entonces, mi miedo de este año es... el miedo. Wow. Me explico. Dale. Me explico. O sea, mi miedo de este año es no ser capaz de cruzar los miedos que me impiden proteger los límites de mi dignidad y de mi integridad.
Vale, explica eso para tontos. Vale. Eso para mí. Pues esto, mira, esto No, que fue... me parece muy complejo. Claro, esto es un versículo que creo que es 2 de Timoteo 1,7, que dice no os he creado con un espíritu de cobardía, sino con un espíritu de poder, de fortaleza, de amor y de dominio propio. Entonces, yo este año de pronto me he dado cuenta de que estoy viviendo desde un espíritu de cobardía cuando estoy hecha para vivir con fortaleza, con amor, con respeto. O sea, no me voy a poner a meterle joyas a la gente, para la generación Z, tortazos, a la gente, y de dominio propio, de controlar mis impulsos, o sea, que me parece una combinación súper bonita, pero claro, para eso a veces tienes que decir que no cuando sería más fácil decir que sí, o tienes que decir que sí cuando sería más fácil decir que no. ¿Te gusta mucho decir que no? Muchísimo. ¿Cuál es la última mierda en la que te has metido por no decir que no? Si se puede contar. Un par de podcasts. Este no. Este no. Y oye, ¿cómo? O sea, ¿qué se genera? Porque cuando la lías y dices que sí, dices mierda. Tienes dos opciones. O tirar para adelante o echar para atrás y decir, oye, mira, no me apetece. No soy capaz de echar para atrás. Nunca. Tengo una aversión al conflicto muy heavy. Muy heavy. O sea, fíjate que llevo emprendiendo desde Eso los... te iba a decir, digo, ha sido CEO, digo, Claro, ostras, cuidado. y he despedido, esto parece que es una métrica, vanity metric, pero igual he despedido a 120 personas en toda mi vida, ¿sabes? Y he contratado a 300, 400. Me quedan muchas, yo solo llevo 10. Y he negociado en consejos de administración, o sea, que he hecho cosas tal, pero me sigue generando una respuesta física de temblor de piernas, náuseas, me quedo 2 días después en cama, o sea, me cuesta tantísimo enfrentarme a conversaciones difíciles, me sigue costando tantísimo que lo hago solo si es estrictamente necesario. ¿Tú crees que la etiqueta que te queda trascender es la de ser chica buena? O sea, una buena persona. Es decir, porque ¿no crees que a lo mejor ese miedo al conflicto es el miedo al rechazo y a romper con esa identidad que tienes? O sea, a lo mejor yo te veo, ¿no? A ver. O sea, yo te siento desde que te conocí y dices, guau, qué luz, qué energía, qué chica más buena, qué bonito cómo lo dicen, ¿no? Entonces, al final, muchas veces creo que el conflicto, el decir no, nos enfrenta al rechazo de que no nos quieran o que no nos... Por eso, que no nos acepten, ¿no? Entonces, ¿no crees que puede ser que a lo mejor, porque yo, por lo menos en mi caso, estoy trabajando mucho esa figura de ser buena persona? Creo que es la etiqueta, la única etiqueta que no le gusta a nadie no ser. Es decir, puede ser gilipollas, puede ser muchas cosas, pero mala persona no nos dejamos aceptarlo. Y somos muy malas personas todo el rato. Bueno, actuamos, ¿no? No, yo ya, como te decía, diferente el ser del hacer. Pero ¿no crees que puede ser eso? Que... No, fíjate que me estás haciendo un viaje. O sea, yo esto no lo he hablado, llevo en terapia la vida y esto no lo había... O sea, gracias, ¡Ey, gratis, eh! No quería Gratis, venir, pero mira. gratis. No quería venir, pero mira. Que no era este podcast. que me está cayendo la ficha. No es miedo al rechazo, porque gracias a Dios he estado entrenada toda mi vida a que se ría todo el mundo de mí, y eso es lo que me permite también ahora hablar como si me da igual 8,80. Es miedo a la agresión. Explica eso. ¿A ti o a...? A mí es miedo a recibir gritos, a recibir insultos, o sea, es miedo a la tensión, a la agresividad y al conflicto, por el hecho de sentirme agredida. Madre mía, ¿eh? Te iba a preguntar... Viajazo. Hay una cosa que yo me di cuenta y fue muy duro darme cuenta. Fue cuando el psicólogo me enfrentó a darme cuenta que mi madre, con su mejor intención y su forma de educar, a través del miedo, me había maltratado psicológicamente. Uh-huh. Y hablas ahora que te da mucho miedo, pues eso, que te maltraten. Y mi pregunta es, ¿cuál ha sido tu momento que peor lo has pasado, ¿no?, en la vida? O incluso algo positivo que te ha podido cambiar y configurar quién eres tú ahora. ¿Qué momento en la vida has dicho, este momento me ha cambiado? En mi caso fue un desamor, también fue conocer al psicólogo, o sea, eso fue un punto de inflexión clarísimo, ¿no? También fue tener una relación que se rompió porque descubrimos meditando, bueno, surgió a la chica que había tenido abusos sexuales, o sea, fueron diferentes cosas que a mí me han marcado, ¿no? ¿Qué ha habido en tu vida que has dicho, esto me ha configurado y gracias a eso, para bien o para mal, soy quien soy? Lo que te apetezca compartir, que esto es muy personal. Pues malas muchísimas, pero la última, que es la que de verdad
me ha convertido en una persona que no reconozco. O sea, que yo me miro y digo, uy, qué maravilla. Ha sido la conversión. Ha sido o sea, la teoría de los pasos, ¿no?, de la conversión es que somos carne y a la carne no le interesan las cosas del espíritu. O sea, la carne quiere, pues, sentir placer, quiere comer, quiere follar, quiere beber, quiere fumar, quiere reírse, o sea, no solo cosas negativas, quieres reírte, quieres irte de cañas con tus amigos, quieres abrazar a los demás y segregar oxitocina, o sea, no todo es animal y negativo, pero no le interesan las cosas del espíritu. Entonces, en la Biblia lo que te dice es que el Señor nos elige desde el principio de los tiempos y en un punto de nuestra vida, que puede ser desde que nacemos o a lo largo de la vida, pone en nosotros el Espíritu Santo, que suena como Espíritu Santo, pero que no es otra cosa que la consciencia de Dios, la energía de Dios en nosotros, que es lo que nos permite que empecemos a sentir interés por las cosas del Espíritu, que empecemos a sentir interés por Dios, y entonces ese espíritu va haciendo un proceso que en el cristianismo se llama de santificación, que lo que primero que te hace es: no eres tan buena persona como te pensabas. Y te empieza a hacer que te des cuenta de todo el daño que has hecho a los demás y que te has hecho a ti mismo. Porque claro, mientras que tú creas que yo soy muy buena persona y yo no necesito ni salvación hay muchos creyentes, muchas personas que pertenecen a religiones organizadas que no han hecho este proceso del espíritu y que están convencidos de que porque asisten al culto o a misa todos los domingos y porque han hecho una peregrinación a no sé dónde y rezan 3 rosarios a la semana, van a ir al cielo. ¿Crees que, ahora que ya te has metido en religión, hay una pregunta que teníamos ahí preparada, que no sabíamos ni si hacer por si era legal o no? Ahora te diré por qué. Bueno, vale. Te digo por qué es, ¿vale? No sé si lo pillas. Sí. Luego hablaremos de esto. Bueno, para que lo vea la gente, ¿vale? ¿Crees No han visto nada. Bueno, pero... Y has puesto el dedo en la cara. Menos mal, pero no, hay edición y vais a ver un buen fotón, no pasa nada, para eso está producción. Pero qué bien, qué genio soy. No, pero mi primera pregunta es, ¿crees que hay una verdad absoluta? Y no lo contestes todavía. Y si la hubiera, ¿hay religiones que están más cerca de la verdad que otras? Porque aunque salgan muchas del libro, para mí, lo debatí antes con mi compañera, si nosotros sentamos aquí a un cristiano y hay una persona árabe, ¿no? Creen en cosas distintas, ¿no? Y no van a decir, no, solo hay un Dios. No, hay 2. Uno el que tú crees y otro es el que yo creo. Pero cada uno será uno mejor o peor. Entonces, ¿crees que existe una verdad absoluta en torno a la religión y a la espiritualidad? ¿O son interpretaciones y cada uno lo hace a su forma? Creo que existe una verdad absoluta. Ok. Y creo que existe una verdad absoluta porque esto, una cosa que me dijo un pastor una vez que me gustó mucho, es que la fe verdadera no es solo emocional, tiene que tener una parte cognitiva. Porque yo te puedo hablar aquí ahora de un Dios, imagínate, no, es que Dios, yo qué sé, si le rezas los miércoles a las 3 de la tarde hace que te crezca el pelo, ¿sabes? Y es un Dios que además, yo qué sé, va a haber un cielo lleno de chucherías. Yo me puedo inventar lo que me da la gana. Te voy a contar una cosa. Te voy a contar mi confrontación con la religión. Al final, la religión siempre... Perdona que te corto la respuesta, no pasa nada. Pero ahora volvemos. La religión siempre ha tenido la parte de la beneficencia, de la discapacidad, claro, ¿no? Y a mí había una cosa que me pasaba mucho y me tocaba mucho los huevos de joven, que era lo que yo llamaba la anécdota de la señora eclesiástica. Claro, David iba ahí con su flow y llegaba una señorita tomaja y con todo su amor, ¿vale? Que pero había tocado los huevos bastante, y me decía, oye, hijo, toma la estampita para que le reces y te cure las piernas. Claro, imaginar para un chaval que está ahí el hombre trabajando su autoestima y su autoconocimiento, pues evidentemente no le hacía mucha gracia, ¿no? Claro. Y ese es mi contacto con Dios, ¿no? Que es un poquito lo que estás hablando de... Claro. Tú reza aquí y va a pasar la vida, ¿no? Claro, entonces yo te puedo vender el Dios que me dé la gana. Y entonces a ti te puede emocionar muchísimo que exista un Dios que haga que las nubes sean rosas si se lo pides, ¿sabes? Y entonces yo puedo tener mucha fe por ese Dios, puedo creer que existe de verdad y puedo escuchar la música de ese Dios y me puedo emocionar y puedo llorar, pero yo no sé a qué Dios estoy hablando. ¿Tú a quién le hablas? Yo le hablo al Dios de la Biblia. Vale. Por eso es importante, lo que me resonó tanto de este pastor es que una fe real y una fe efectiva es una fe que está basada en el conocimiento.
Y claro, ahí ya entramos en terreno pantanoso, porque claro, el conocimiento, para tú creer, vamos a ir desde atrás, ¿vale? Los cristianos creemos que Jesucristo es Dios. Vale. Pero para que yo crea que Jesucristo es Dios, primero tengo que creer, uno, que existe un Dios, que hay un creador del universo, ¿vale? Porque hay personas que son ateas, pero luego hay personas que son deístas, que te dicen, sí, yo creo que esto lo ha tenido que crear alguien, pero no tengo muy claro quién. El segundo paso es creer que ese Dios es el Dios de la Biblia. Que eso es un paso. O sea, tú tienes que llegar al punto de decir, vale, este es un libro que tiene 65.000 referencias cruzadas, que escribieron 40 personas a lo largo de 1500 años en 6 continentes distintos y que creo que puede tener una inspiración divina. Si yo no creo que la Biblia tiene inspiración divina, puedo creer en el Y una extintor. pregunta, ¿eso es el Antiguo Testamento? El Antiguo y el Nuevo. Vale, es que te voy a contar una anécdota. Yo, como te he dicho antes, yo he leído la Biblia, ¿vale? Porque yo era técnico de sonido y me tocó en mis prácticas una cosa maravillosa, que fue hacer una radionovela de la Biblia. ¿Vale? Hice todos los apartados, yo ponía soniditos, tal, además me pasó una cosa muy, muy divertida, es que cuando el Génesis, ¿no? Creo que Génesis Sí. 1, tal, yo me equivoqué y metí un sonido de ambiente y salían monos. Entonces, sí, no te rías porque casi me despiden, ¿vale? Pero aparte de eso, cuando me llega el notas y me dice, no, pero vamos a hacer el Antiguo Testamento y el Nuevo, digo, ¿cómo que el Nuevo? Pero el Señor se había muerto, ¿cómo que hay nuevo? Claro, yo no tenía, soy ateo, lo he contado, nadie me educó, ¿no? Entonces fue un poco mi contacto, por eso te preguntaba Claro. lo del Antiguo y el Nuevo, porque a mí eso no me Pues pierdo. es muy interesante porque el antiguo lo recopila Moisés, ¿vale? Vale. Y el antiguo es la base de los judíos. O sea, el Antiguo Testamento es la Torá judía que se saben palabra por palabra y que incluso es el mismo Dios de los musulmanes. O sea, en teoría, el Dios de Abraham, Yahvé, que se escribe con YHWH, es el mismo Dios de musulmanes, judíos y cristianos. ¿Dónde se separan las 3 religiones? En el Nuevo Testamento. O sea, todo el Antiguo Testamento, desde que la serpiente engaña a Eva y a Adán y Dios le dice a la serpiente, de la simiente de la mujer nacerá quien te mate, ahí ya se está anunciando a Jesucristo, se está anunciando al Mesías. Y hay anuncios del Mesías, o sea, hay profecías de cómo va a ser la vida de Jesucristo, 300 a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Y entonces, cuando nace Jesús, ¿qué pasa? Que los judíos dicen, no. Este señor pues será un profeta o será quien sea, que sí, que cura gente y tal, pero este señor no es el Mesías anunciado en el Antiguo Testamento. Y entonces los cristianos somos los que creemos en la resurrección de Cristo y creemos que Cristo es Dios. 600 años, ahí se separan cristianos y judíos. Unos 300 años después, cuando los cristianos primitivos, que eran muy punkis, muy comunistas, muy feministas y estaban poniendo muy nerviosos a los romanos se hinchaban a exterminar cristianos y cuando vieron que no podían con ellos, el anterior a Constantino, que no me acuerdo cómo se llama, lo miré ayer, pero bueno, el emperador anterior a Constantino dijo, pues si no puedes con ellos, únete. Y ahí nace la religión católica. Y empiezan los papas, 300 años La después. iglesia, claro, se convierte Ahí en empieza política. La iglesia se convierte en política. Se convierte en una cuestión política y 600 años después, Mohamed, que me han dicho que Mahoma es peyorativo. Ah, No lo sabía, pero me lo comentaron. pues allá que no se podía dibujar, que antes me ha dicho, no hagas eso, que la liamos. Claro, entonces yo decía Mahoma con toda mi buena intención y me avisaron en comentarios y luego lo confirmé con un amigo musulmán. ¿Y por qué me es dijo, peyorativo? No lo sé. Me dijo que no se le puede llamar Mahoma, que es Mohamed. Entonces, bueno, Mohamed está en una cueva, llega un ángel, le cuenta el Corán, él le dice a 2 señores que lo escriban y las 2 copias son distintas. De hecho, creo que son 15 versiones distintas del Corán y cambian cosas muy sustanciales. Y ahí nacen los musulmanes, que los musulmanes sí creen que Jesús fue un profeta, pero siguen esperando al Mesías. Con todo esto que me cuentas, al final has utilizado una palabra muy interesante que es creen. Uh-huh. ¿Tú no crees que la religión o las religiones no se han convertido en creencias y es muy difícil al final que sea una verdad absoluta? Porque claro, tú me dices, para mí es una verdad absoluta, pero ¿existe la verdad absoluta? O sea, yo sí creo en una verdad absoluta, no sé cuál es. Yo creo que sí. O sea, yo sí creo en una verdad absoluta al final, por ejemplo, el amor. El amor se ha desconceptualizado tanto que tú le preguntas a alguien qué es el amor y a otro y son cosas diferentes, pero el amor puro, creo que cuando conectas contigo, conectas con la consciencia,
descubres que es el amor y dices, vale, esto es otra movida, no tiene nada que ver, todos somos iguales, ¿sabes? O sientes una conexión, ¿no? Pero creo que es muy difícil, y más en la sociedad que vivimos ahora, que está tan polarizada, el poder decir, oye, esto es la verdad, porque al final tienes que, o sea, hoy se lleva mucho, ¿no? Toda la opinión es válida. Y a mí eso me quema lo más grande, porque yo puedo respetar tu opinión, pero creo que hay opiniones que tienen verdades más amplias y otras más cortitas, ¿no? Entonces, en todo este meneo que es la religión, ¿cómo tú harías para unificar o acabar con ciertas separaciones que se generan a nivel religioso, ¿no? Todavía seguimos con el tema del islamismo y el cristianismo chocan. O sea, ¿tú crees que eso en algún momento va a haber algún puente de unión donde nos podamos amar y respetar de la misma manera, o eso es imposible? Yo creo que podemos y debemos amarnos y respetarnos independientemente de nuestras creencias. O sea, no somos absolutamente nadie para juzgar a nadie y estamos llamados a amar a los demás. Ojo, amar no es ir dando abrazos de oso amoroso a todo el mundo. Sí. Amar es, si has hecho algo mal, pues te voy a amar y voy a llamar a la policía para que te metan en la cárcel y vivas las consecuencias de lo que has hecho. O sea, el amor sin justicia es libertinaje. Pero yo no... Claro, yo he dado ese paso de creer que hay un Dios, que ese Dios es el Dios de la Biblia y que Jesús es Dios y que lo que dice en la Biblia es todo verdad. Cuando Él me dice de yo soy la verdad, el camino y la vida y nadie llegará al Padre si no es por mí, y que solo hay un intermediario entre Dios y los hombres, que es Jesucristo, yo ahí no puedo decir, como dijo el Papa, de hecho, en septiembre, pasándose la Biblia por el forro, tranquilamente, literal, o sea, literal. Empezó a decir que no, que todos los caminos llevaban a Dios y era como, yo soy la verdad, el camino y la vida, nadie llega al Padre si no es por mí, o sea, está escrito lo ha escrito Dios. Claro. Pero bueno, entonces, yo sé que hay está empezando a haber como un intento de vamos a unir todas las religiones, pero realmente yo no creo que tengamos que creer en lo mismo para respetarnos y para llevarnos bien. Claro, pero en el momento que tú respetas que alguien piensa diferente, estás validando su idea en cierta manera, por tanto ya estás rompiendo... ¿No? ¿No crees? No, o sea, si tú fueras ateo, mi marido es ateo. ¡Wow! ¡Qué interesante! Mi marido es 100% ateo, pero además es de los ateos que... Porque hay gente que te dice, bueno, no sé si esto lo ha creado... Él está 100% convencido de que todo esto es fruto del Big Bang y la aleatoriedad y la evolución. A mí eso no me impide ni respetarlo, ni amarlo, ni quererlo, ni irme con él. Pero requiere de... El otro día estaba leyendo algo sobre la ética, ¿no? Y decían que si la ética al final busca una moral universal, ¿no? Uh-huh. Decía que si somos capaces de aceptar que hay diferentes moralidades y que una es contraria a la otra, ahí chocas. Eso es distinto. ¿Por qué? A ver. Porque para mí una cosa es que tú creas o no creas que Jesús es Dios, que creas en Mahoma, que creas en todos los dioses hindis o lo que sea, y otra cosa es que tengamos valores distintos de qué es el mal absoluto y qué es el bien absoluto. Vale. Ahí soy muy intransigente, yo personalmente. O sea, de hecho, hay un partido político que de hecho tiene algunos escaños, creo que es en Holanda, de personas que se sienten atraídas por menores. Uf. Y que defienden que ellos lo que tienen es una diversidad afectiva, que decir la palabra pederasta, esto lo tenéis que para que no os el vídeo, que es discriminativo y que ellos tienen derecho a sentirse atraídos por quien quieran. No, perdona. O sea, hay cosas que son opiniones no respetables. Esa opinión no es respetable. Vale, entonces, hemos llegado, creo que, al acuerdo de que, vale, sí puede haber unos valores universales, ¿no? Uh-huh. Que, pues, el amor, el respetar, etc. Y que luego cada uno puede sentir Dios, ¿no? De una manera distinta. Vale. Totalmente. Pues vamos a meternos ahora, que tengo aquí mis apuntes, la sección que más me gusta, ¿vale? Aunque ya nos hemos metido en jardines. Vale. Es más, creo que hay varias frases que voy a ser funado, sobre todo yo. Pero bueno, vamos a ir a la sección de las preguntas candentes, ¿vale? Que lo que hacemos, efectivamente, es sacar temas que suelen generar confrontación social y nos suelen llevar incluso a discutir sobre ello, ¿no? Entonces, queremos normalizarlo. Normalmente a los invitados os damos 3 extintores. Uh-huh. Yo creo que me vas a responder todas, no pasa nada. Pero vamos a ello. ¿Estás preparada? Estoy preparada. Vale. Tienes que mencionar a alguien. Vale. Muy importante. Iberes, gracias, ¿vale? Es nuestro patrocinador oficial, ¿vale? Y se dedica a apagar fuegos.
pero creo que nunca podrá pagar algo tan caliente como yo. ¡Wow! Madre mía, qué giro. Vale, sigamos, perdonadme. Joder, te lo estás pasando bien, ¿eh? ¿Mucho? Te estoy generando muchas endorfinas, eso es buenísimo. Pues ¿sabes que hoy he tenido un día de mierda? De nada. De verdad, Hala. ¿eh? De hecho, mira, veníamos Chris Joder. y yo en el coche con esta niebla, esta lluvia, las dos calladas, que es raro, calladas las dos. Nos hemos puesto Sobrevivir, de Mónica Naranjo. O sea, ese era el nivel, ¿vale? Eso, Del viaje en eso coche. está jodido, ¿eh? Estaba muy jodida la cosa. Y entonces, entrando en el parking, le miro y le digo, Chris, no te preocupes, que ahora esto David lo levanta, seguro. Chavales, es que soy la leche. Pues nada, vamos a ir al lío. Vale, primera pregunta. ¿Vale? Como sabes, hace... Si eso te extinto a ti o... Sí, tú me lo tienes a la cabeza, lo Pero- que quieras. O a la cámara, sí. O sea, claro, cuanto más lo movamos, mejor. Vale, como sabes, en Navidades hubo una pequeña movida, ¿vale? Con Broncano y con Lala Chus, porque hicieron esta estampita. Y mi pregunta es, ¿crees que es una falta de respeto? ¿Crees que es para tanto? ¿Crees que es...? O sea, porque al final les han denunciado, no sé, Sí. me imagino que lo sabes, ¿vale? Yo hay una parte que entiendo, pero me gustaría saber tu opinión. ¿Qué opinas de eso que hizo Lala Chu de una manera, creo, simpática, sin darse cuenta que podía ofender a alguien? ¿Qué opinas? ¿Tú te sentiste ofendida, por ejemplo? A ver, Sin filtro, ¿eh? ofende el quien puede. Vale. Y a mí, personalmente, porque pongan la cara de la vaquilla encima de una imagen, pues no me ofende. Pero sí que me parece que cuando exigimos respeto, porque además justo una semana antes había habido... Sí, con su peso. Con su peso de tal, de ya exigiendo respeto, de oye, basta con la gordofobia y con las historias y oye, este es mi cuerpo y qué pasa, puedo presentar las campanadas, totalmente de acuerdo. El curioso. respeto es una cosa recíproca. ¿Cómo ¿sabes? cambia la peli ahora? Con este matiz que acabas de meter es muy interesante. Yo hablo mucho de lo poco empático que somos y que cuando la mierda nos salpica a nosotros sí nos quejamos, ¿no? Como, por favor, pero no somos conscientes de darnos cuenta de eso. No me había puesto yo en esa situación. O sea, yo cuando entendí la queja, mi madre es muy de izquierda, ¿vale? Decía, no me jodas gastándonos dineros en esta mierda, tal. Y yo decía, joder, pues lo entiendo, porque, joder, al final es tu creencia. Y creo que lo más doloroso que Claro. hay es que ofendan tu creencia, ¿no? Aunque yo creo que en ningún momento lo hizo con mala intención, pero es verdad que aunque Tampoco lo hagas... pidió perdón. Ya, porque creo que no ha sido... Claro, es que es eso. ¿Tú crees que tendría que haber pedido perdón? Sí. Yo ahora como lo planteas, sí. O sea, yo creo que... Pues Y no soy religioso, ya lo he dicho yo. Igual que cuando yo dije Mahoma en un vídeo con toda mi buena voluntad del mundo y me corrigieron, subí un story, pedí perdón, dije, oye, lo siento muchísimo, o sea, a veces hay muchas diversidades y hay muchas cosas de las que no eres consciente y que cuando te avisan, ostras, si de verdad no tenías la intención de ofender a nadie, lo mínimo es comunicar tu intención de, oye, perdóname, no sabía, lo siento muchísimo, no era mi intención, Y de en corazón. el marco ¿sabes? del humor, creo que te gusta el humor negro, por lo que he visto. Chifla. Claro. ¿Qué opinas humor negro y religión? Ahí no. Sí, claro que sí. Mira, ¿sabes uno que lo hace súper bien? Galder Varas. Sí, sí, Inés. O sea, lo hace súper bien. O sea, claro que te puedes reír de las cosas. O sea, ¿cuál sería mi límite? Ostras, pues yo no me reiría de Dios ni me reiría de Jesús, pero te puedes reír de las costumbres cristianas, de las costumbres católicas, igual que me río de mis costumbres españolas o me encanta ver a un chino riéndose de sus costumbres chinas, Sí. ¿sabes? O sea, es pues igual de, oye, pues no te ríes de, si mi madre está enferma de cáncer, no te rías del cáncer de mi Hombre, por madre, supuesto. ¿sabes? Pero yo qué sé, pues mi madre igual sí se puede reír de, mira, hija, el pañuelo, lo que sea, ¿sabes? O sea, ¿Vale? hay límites. No, muy interesante. O sea, me ha gustado mucho esa parte empática de, oye, te estás pidiendo respeto, pero sin querer has ofendido Claro. a gente y no has pedido disculpas. Muy interesante. Vale, vamos a por la segunda. Esta, ya te lo he dicho antes, que me generaba un poco de duda, pero vamos a ir a por ella. Tiene explicación, ¿vale? Vale. ¿Qué crees que da más placer? ¿Dios o el Satisfyer? El Satisfyer da placer, Dios da paz. ¡Wow! Vale. Y ahora que ya nos hemos metido en el sexo, que era mi manera un poco simpática de meternos en ella, ¿qué opinas
con la forma de tratar el sexo desde la religión o desde lo que yo conozco, que quiero dejar antes claro, no tengo ni puta idea de religión, soy ateo, ¿vale? O sea, soy el típico, pues, ¿cómo lo hemos llamado antes? Machirulo, no, cuñado, ¿vale? Cuñado de la religión, ¿vale? Pero creo que son preguntas que nos planteamos. ¿Qué crees del trato del sexo? Al final se habla mucho de, pues eso, no hay sexo hasta el matrimonio. Ujú. El tema, yo he llegado a escuchar el tema de la masturbación. ¿Qué opinas? Porque claro, tú vienes, además, corrígeme, yo creo que no llegaste virgen al matrimonio, ¿no? No. Vale, vale. Pues fíjate que, claro, yo crecí en una familia New Age, entonces yo religión cero, todo me parecía opresión, me parecía todo una cosa horrorosa, ¿no? Y yo que soy del 84, ya pillé esa parte del feminismo que te vendían que estar empoderada era acostarte con quien quisieras y tener un montón de relaciones sexuales y a ver por qué si un tío se tira a 5 es un macho y si una tía se tira a 5 es una guarra, ¿no? Entonces, pues me voy a tirar a 5 y te voy a demostrar... O sea, yo viví el comienzo de ello, que nos ha llevado a OnlyFans, que es otro tema. Guau, Claro, que es como nos han contado que estamos más empoderadas y que somos más dignas y somos más todas siendo más fáciles de follar. ¿Y qué han conseguido todos los que trafican con cuerpos humanos? Que ahora se presenten voluntarias. Ya no las tienen que traer a la fuerza de otros países, ahora se presentan voluntarias. Que para mí OnlyFans hace un jaque bastante grande al feminismo muy, muy gordo. Hombre, es una barbaridad. Y yo, que en ese momento he tenido sexo ya no solo por placer, sino por validación, por ser más guay, por miedo a decir que no, por un montón de motivos ni siquiera relacionados con mi propio placer, e incluso las veces que lo he hecho solo por placer, yo me he sentido súper vacía después. Súper vacía. Yo me di y cuenta... de mis amigas, o sea, de mujeres, hombres no sé, pero... No, yo me di cuenta que mi relación con el sexo era bastante mala porque toda se basaba en validación y aceptación. Yo al final vivía una discriminación, yo lo veía así, entonces cuando me doy cuenta que soy guapo y que ligo, me lo quería follar todo, ¿no? Entonces hay un punto en mi vida que me doy cuenta, y creo que a día de hoy todavía me pasa, que no he disfrutado ni una sola relación sexual, porque todas se basan en validación, en tengo ansiedad y quiero follar. Al final, para mí, la sexualidad, o sea, el sexo era una forma de calmar mi ansiedad y mi tristeza, ¿no? Total. Hablemos del deseo. Y quiero también hablar... Espera, que me voy, que me Dale, falta dale. la parte de bíblicamente. Claro, una cosa que me mola mucho como antropóloga es que cuando tú vas estudiando todo el sistema de recompensas del cerebro, te vas dando cuenta cómo Dios diseñó el cerebro para ciertos propósitos. Y, o sea, en la Biblia hay un libro que es el Cantar de los Cantares que escribió Salomón que roza el erotismo. ¿Tú te acuerdas del Cantar de los Cantares cuando lo locutaste? O sea, es un libro muy cortito, muy metafórico, habla de plantas y de animales, pero como... Pues por eso no lo pillé, yo me acuerdo de Romanos 1 y esas cosas. Claro, como lo leas con un poquito así de adultez y experiencia sexual, es como... Ok, vale, o sea, es un tal... Y al final lo que te queda leyendo la Biblia es que el sexo es un regalo hermoso de intimidad para vivir en pareja y con una potencia espiritual brutal. Vale. Porque lo que dicen literalmente, o sea, en la Biblia no existe el sacramento del matrimonio. El matrimonio es follar. O sea, en la Biblia es, y el hombre y la mujer se juntaron y fueron una sola carne. Lo que ha juntado, chin, que no lo separe el hombre. Ya estás. Tú imagínate con todas las mujeres que tienes por ahí sueltas casadas, ¿eh? Entonces, claro, está diseñado para ser algo... ¿Y por qué? Porque aparte del placer físico, es un momento súper vulnerable. Entonces, qué bonito poder tener sexo con una persona con la que tienes la seguridad psicológica absoluta de poder mostrar tus emociones, que no tienes que apagar la luz para que no te vea las estrías, que le puedes decir todo lo que piensas, todo lo que sientes. O sea, ese es el sexo que ha diseñado Dios, que es una puta maravilla, es espectacular. Entonces, yo recientemente pensando, yo a veces digo, ostras, pues yo ahora estoy casada, pero... yo ahora esperaría virgen hasta el matrimonio. O sea, si volvieras atrás... esperaría virgen hasta el matrimonio. Pero ¿no crees que es porque has experimentado ya y... O sea, desde la experiencia es fácil decir, pues oye, echo para atrás y... Ostras, esa experiencia, vamos,
Me quitaría de complejos, de traumas, de lágrimas, de sufrimiento, de... Te lo compro 100%, pero ¿crees que está alineado con, que a lo mejor no es positiva, la evolución que está teniendo la sociedad No. en su forma de... O sea, para mí, todas las experiencias sexuales que he tenido, por muy placenteras que hayan sido, sin conexión emocional real, sin Ya. poder tener vulnerabilidad, sin amar, han sido negativas. Claro, pero A corto, a medio y a largo plazo. o sea, lo del amor lo compro, pero ¿tengo que estar casado para poder amarte? No. Entonces sí puede, Para nada. Pues entonces sí puede haber sexo sin que no haya Yo te diría, matrimonio. bíblicamente tendrías que tener una pareja para toda la vida, que no lo cumple prácticamente ninguna de las figuras de la Biblia del Antiguo Testamento, pero para mí aterrizado a hoy, y por no ir tan al extremo bíblico y aterrizarlo más a la gente, ostras, guardar la relación sexual para una relación emocional real. O sea, una mujer, yo como mujer ahora, vamos, no me acostaba en la primera cita ni muerta, porque además tú lo piensas y dices, Sí. es que qué flaco favor te estás haciendo a ti misma. Mira, también. Te voy a contar una cosa que creo que te vas a reír. Yo ahora estoy muy obsesionado con mi abstinencia sexual. ¿Estás de abstinencia? Bueno, lo estoy intentando. Por lo menos conmigo mismo, sí. He llegado a 7 días sin hacerme pajas, pero fuera coña, ¿no? Esto lo digo de verdad. Y bueno, en muchas religiones, en el budismo y tal, el tema de gestionar la sexualidad, o sea, yo las veces que menos pajas me he hecho, más conectado conmigo he estado y más libre me he sentido. Entonces estoy trabajando mucho el relacionarme bien con el sexo, porque al final lo que te decía, se convierte en un paracetamol. Tengo ansiedad, pues, ala, un polvo, una paja, y al final Un era como... Satisfyer. Literal. Es que el hombre no le han hecho un Satisfyer guapo, por lo que yo sé. Entonces, bueno, estamos ahí a ver si evolucionamos. Pero es verdad que es triste, ¿no? Esa forma que tenemos de relacionarnos. Vale, hemos ido al sexo, ahora vamos a irnos a otro melón. A ver qué te parece. Tú hablas mucho de diversidad, ¿no? O sea, hablas mucho de lo importante que es respetar las diferencias. ¿Y no crees que la religión muchas veces, o yo como la he percibido, es machista? La religión sí, la Biblia no. Venga, desarróllame eso. De hecho, justo estaba investigando el otro día, profundizando, porque quiero hacer un vídeo para YouTube de esto, y hay un historiador de los años 200 o así que criticaba a los primeros cristianos porque decía que esta religión de mujeres. O sea, fíjate que la palabra que utiliza en el Antiguo Testamento, ¿te acuerdas que crea... Primero en Génesis pone que crea al hombre y a la mujer, y luego ya entra más en detalle y explica que primero crea al hombre, ve al hombre, lo mira y dice, vale, este hombre necesita una ayuda idónea. Esa palabra de ayuda idónea, que las mujeres la hemos interpretado siempre como, es que tenemos que ayudar al hombre y nuestra importancia es la de ayudar. En hebreo es Ezer Kenegdo, que es una palabra que utiliza 12 veces en la Biblia, 2 para referirse a las mujeres y el resto para referirse a él mismo, Dios. Porque el origen de esas palabras lo que dice es que es un complemento muy poderoso al mismo nivel y complementario. Entonces ahí la traducción de ayuda idónea nos ha fastidiado un poquito. Más cosas que se dicen, luego en el Nuevo Testamento, a Jesús, o sea, los judíos se escandalizaban porque hablaba con mujeres. En aquella época las mujeres no podían ni testificar en los juicios porque, o sea, su palabra no valía absolutamente nada. Y cuando Dios completa lo que se lleva anticipando durante 1500 años en toda la Biblia, que es, vale, como por vuestras obras no vais a llegar al cielo ninguno porque la barra está aquí y estáis todos por aquí cagándola continuamente, y os quiero tanto que aunque me odiéis y me rechacéis, me voy a hacer hombre, voy a sufrir una muerte horrorosa para que con la injusticia de mi muerte os pueda pagar a todos la fianza y aunque seáis unos desastres absolutos, podáis estar conmigo en el cielo, ¿no? Eso, que es el Evangelio, que es lo más importante de toda la Biblia para lo que Dios se hizo hombre, ¿a quién se le muestra resucitado por primera vez? A una mujer, a María Magdalena, sabiendo
que su testimonio, los apóstoles, que eran todos un poco cuñados también, con todo el respeto, porque eran hombres de la época y tenían la cultura de la época, no creyeron a María Magdalena, pero él se lo contó a María Magdalena. En la iglesia primitiva, las mujeres enseñaban, fundaban iglesias, financiaban iglesias, o sea, tenían un tal... ¿Y qué pasa para que haya ese giro y ahora la iglesia... Joder, no puede haber una mama, ¿no? No sé cómo se diría, o un papa femenino, no puede haber, ¿por qué? O sea, ¿qué ha pasado ahí? Ahí hay 2 versículos. Por ejemplo, la iglesia protestante, depende de la denominación, que hay un montón, sí que hay mujeres pastoras, y hay mujeres que fundan iglesias, que predican, que son pastoras y tal, pero hay un versículo en la carta a los Efesios en la que Pablo dice que las mujeres no pueden enseñar dentro de las iglesias, que contradice, aquí hay una división brutal, pero bueno, desde mi punto de vista, contradice a lo que hacía Jesús. Jesús igual hablaba con un hombre que hablaba con una mujer, le daba absolutamente igual, y de hecho en la iglesia primitiva las mujeres enseñaban. Entonces, lo que te dicen los historiadores es que en aquel momento había un templo del que venían muchas mujeres de creencias, pues eran sacerdotisas, estas sexuales, Sí. tal no sé qué, y entonces tenían como todavía el cristianismo un poco cruzado, y entonces cada vez que hablaban en las iglesias la liaban parda porque decían unas barbaridades horrorosas hablando de la diosa de Éfeso. Entonces, de ahí es desde donde la Iglesia Católica en el 300 dijo, no, las mujeres ya aquí no pueden enseñar, no pueden hacer nada. Dijeron lo de la sucesión apostólica, empezaron a hacer lo de los papas. No hay papas en la Biblia. De hecho, en la Biblia, que yo cuando me leí este versículo fue como, ¿what? Pone literalmente que los sacerdotes y los hombres que se dediquen a enseñar y a pastorear y a todo eso, tienen que casarse por fuerza, ojo, cuidado, porque los impulsos del hombre son muy fuertes y si no se gestionan dentro de un matrimonio, pueden llevar a desviaciones pecaminosas. Me encanta que llegues ahí. Está avisado, estaba avisado en la Biblia. Pero me encanta que llegues ahí porque, claro, o sea, a mí lo que me pasa contigo es lo siguiente. Yo te escucho y escucho un tipo de religión muy bonita, que nada tiene que ver con la iglesia. Además, me imagino que o sea, no te tiene que caer muy bien la iglesia por lo que cuentas, ¿no? O sea, Los católicos me caen muy bien. Sí, pero o sea, lo que es la No, institución... la institución de la iglesia no. O sea, Vale. no. Porque hay otra diversidad... De hecho, si Jesús viniera ahora, Le daba un patatús, ¿no? O sea, prepárate el palfuneo. ¿Tú te acuerdas cuando en el Nuevo Testamento entra en un templo que estaba lleno de mercaderes y Jesús saca el látigo y empieza a meter latigazos y a mandarlo toda la mierda? Pues... Pues la liaría parda, ¿no? Sí. Pobrecito, que se quede donde está porque si no va a flipar. No, es que le va a dar un soponcio. Claro, hemos hablado de la mujer, perfecto, pero ahora hay otro colectivo que sabes por dónde voy, que desde la iglesia sobre todo ha sido muy machacado, ¿no? Que es el colectivo LGTB. ¿Qué opinas de eso? Porque claro, hablamos de diversidad, vamos a las empresas, hablamos de diversidad, pero claro, a mí, yo oigo religión y el sesgo, igual que si oigo discapacidad, vienen unos sesgos, el sesgo es machismo, no le gustan las parejas homosexuales. ¿Qué opinas del trato que hace la iglesia a la homosexualidad? Y el concepto que hay de familia que no conciben pues un hombre y un hombre, una mujer y una mujer. Pues en y ya no ese hablemos de caso- transexualidad, que ya ahí sigue otro soponcio que le da al hombre. En ese caso, ese tratamiento sí es bíblico. Porque a lo largo de toda la Biblia, a ver, se menciona la homosexualidad en 3 ocasiones. O sea, tampoco se hablan de muchísimos más pecados sexuales que a lo largo de la Biblia que de eso, ¿no? Pero desde el principio queda muy claro que nos diseñó al hombre y a la mujer complementarios para que juntos hiciéramos un equipo perfecto para sacar adelante una familia, para procrearnos, para llenar la tierra, para todo esto. Claro, ahí es cuando te miran las personas homosexuales y te dicen, vale, ¿qué pasa? Pero yo es que siento esto, ¿sabes? O sea, yo he nacido así y a mí no me atraen los hombres, me atraen las mujeres o lo que sea, ¿no? Ahí la respuesta bíblica es que no somos nuestros sentimientos, que a lo que nos llama Jesús es a matar quién somos para hacernos más como Él. Y eso incluye todo. Yo soy fumadora, o es que yo soy de no sé qué, o es que Sí, yo la soy de no sé identidad. cuántos.
Es la identidad. Que me dicen, es que ¿cómo comparas fumar con ser homosexual? Totalmente de acuerdo. Yo he sido lesbiana, yo he tenido novia 3 años. O sea, que entiendo perfectamente el que te atraigan personas de tu mismo sexo. ¿Y ya no lo serías? No. O sea, entonces, en tu espiritualidad y tu fe no entra la homosexualidad. No, Joder. no entra. No entra porque también una cosa que hemos hecho culturalmente es que hemos mezclado churras con merinas. Entonces, hemos mezclado la atracción física con el enamoramiento, con el amor. O sea, ¿tú crees que dos personas, o sea, un hombre y un hombre, una mujer, no se pueden amar? Claro que se pueden amar, Entonces... pero no tienen por qué follar. O sea, no... Joder. Claro, es que al final está la primera parte, que es la atracción física, que es pura feromona, que tiene mucho que ver con nuestra infancia, con qué fetiches hemos desarrollado o con qué configuración. Se está empezando a estudiar ahora incluso que la transexualidad está escrita en el cerebro, porque hay determinados factores a lo largo del embarazo de la madre y de la crianza temprana que generan distintos fenotipos cerebrales que te llevan a... O sea, que yo no estoy negando, eso son tonterías y... No, o sea, son hechos y son cuestiones que generan muchísima discriminación, que son terribles, o sea... Sí, no lo estoy minimizando. Te entiendo. Pero igual que eso, el llamado al final del todo es... Una cosa es la atracción física, otra cosa es el enamoramiento, que es esto que te hace la oxitocina, que dura 3-4 años, y otra cosa es el amor, que es lo que te pasa con tu marido, con tu mujer o con tu pareja de más de 5 años, cuando de pronto le miras y dices, ¿y este tío? Y es que mira los ruidos que hace cuando duerme, Pero, se lava los dientes, claro, y ahí es donde entra el amor consciente. Sí, pero por ejemplo, yo siempre he concebido, yo por ejemplo siempre he dicho que si yo no hubiera nacido en una sociedad heterosexual, no hubiera visto mal dar un beso a un chico ni tener sexo con él. Entonces, ¿no crees que...? Joder, o sea, perdóname, pero es la parte que más... Sí, o sea, dale, me has dale. o sea, no sabía que me ibas a contestar, pero sí me ha descolocado porque es como, o sea, comulgo mucho con todo lo que hablas, pero aquí es como que hay una parte de la diversidad humana como que la encajetamos en un ideal, ¿no? ¿No crees? Que es una creencia al final. Lo encasquetamos. O sea, hay en mucha una- gente que es religiosa, que se siente religiosa y ama y tiene sexo con un hombre, o sea, una persona del mismo sexo, ¿no? Porque eso no... O sea, lo encasquetamos en una realidad biológica y en una funcionalidad biológica. O sea, al final, a mí no me puede generar rechazo ver a dos mujeres teniendo relaciones sexuales, pero sí que hay un agujero y hay un palito. Y, bueno, en los hombres encajan mejor, en las mujeres no encaja, a no ser que te pongas algo, ¿sabes? Ah, pero en el hombre también hay agujero y palito. También, Por eso ¿no? te digo, en el hombre... Puede entrar pero- por muchos lados. No. Eso no, vale, No, vale. pero, en fin, que les gusta, que se lo entiendo, o sea, que no pasa. Ya, me estoy metiendo en un jardín. No, yo me meto, a mí Yo me... sola, Yo no he no tenido pasa nada. sexo con hombres, ¿vale? Pero a mí que me metan un dedo por el culo me gusta. Vale, pero que tiene su explicación biológica. Hola, ¿eh? TikTok. Nada, nos vamos el culo. Hola, mamá, también. Hola, mamá, ¿qué tal? Bueno, si quieres proseguimos de tema. Proseguimos. Bueno, jardines. Sí, yo creo que... ¿Cómo Puedes cerramos? cerrarlo. Sí, No, ya. por cerrarlo, dicho esto, ¿vale? Yo, por ejemplo, sigo siendo fumadora. Y no estoy comparando, es mucho más fácil dejar de fumar que una identidad y una cosa que tú sientes, que yo sé que se siente porque yo la he sentido, no lo estoy minimizando. Pero lo que no puede hacer la Iglesia, que hace tanto la católica como la protestante, porque a mí la gente me escribe mensajes por redes, entonces me entero de lo que pasa en todos lados, y me escriben, tú no puedes echar a una persona de una iglesia porque sea homosexual, tú no le puedes negar a una persona empezar a conocer a Dios, tú no le puedes negar a una persona pertenecer a una comunidad cristiana porque sea homosexual, porque sea trans, me da igual. Pero a o sea, casarse sí le puedes denegar. Casarse un hombre y un hombre. Hombre, casarse por la iglesia sí. No se podría. No se podría porque es un ¿cómo se llama? Un sacramento diseñado para eso, pero se puede casar por lo civil. ¿Y tú no crees que va a acabar pasando? O sea, la Ya iglesia... está pasando, ya o sea, pasa. Lo que te digo, la iglesia Ya está pasando, está diciendo, ya. uy, cuidado que se me cae el chiringuito, vamos a girar esto, Creo ¿no? que son los adventistas, no estoy muy segura, creo, igual lo estoy diciendo mal, no me funéis. Pero hay una iglesia en Estados Unidos que es muy grande, que está
entre la protestante y la católica, que todavía llevan alzacuellos, pero hay mujeres, pero tienen iglesias bonitas que están casando parejas gays. Qué curioso. Yo creo que o sea, va a ir evolucionando y a ver cómo encaja eso, ¿no? Vamos a otro melón, que este también es guapo. Hay una pregunta... Sí, prepáralo. Hay una pregunta que... Yo creo que ya hemos No, hablado de ya, sexo anal, o sea, ya esto, ya, lo siento mucho, patrocinador. Ya está, ¿no? Ya. No, cuando lo vea la de comunicación va a flipar. Bueno, el caso. Vamos a otro melón. Evidentemente, por mi discapacidad, hay preguntas que me suelen surgir, ¿no? Y me preguntan mucho el tema del aborto. ¿Qué opinas de que se le haga test a los fetos para saber cómo vienen? Buena pregunta. Es totalmente loable no querer traer a la vida una situación que a lo mejor no vas a saber gestionar. Porque, o sea, yo veo casos en la fundación que incluso las mamás a veces te reconocen: quiero que mi hijo se muera porque está sufriendo y yo estoy sufriendo. Entonces, bien o mal, es que yo no soy juez de nada, pero lo entiendo. Y luego es que, escucha, tener un hijo con discapacidad es caro. O sea, ¿le vas a dar una buena vida? Por ejemplo, te devuelvo la pregunta: ¿tú qué harías? Sí, filtro. Yo no. Yo no haría un test. ¿Tú no le harías un test? No, mis creencias no. Okay. Pues es igual de válido. Pero tenemos que entender, creo, no sé si lo compartes, que hay que comprender a la gente que se lo hiciera. Sí, la situación es una putada. También depende mucho de la casa en donde caiga y todo. Claro. Pondremos un vídeo, ¿vale? Que ahora no lo tenemos, pero pondremos un vídeo donde un chavalito en una universidad me pregunta qué opino yo, o sea, qué hubiera hecho yo si yo tuviera un niño, o sea, estoy embarazada, me dicen que tiene discapacidad, que se hubiera abortado, ¿no? Entonces, metiéndonos en el tema del aborto, ¿tú qué opinas? Porque ahí ha habido otra gran confrontación social y creo que también hay casos, cuidado, o sea, si a mí me violan, me quedo embarazada, hostias, el aborto creo que es muy necesario. Mi visión, ahora quiero que me des tú la tuya, que al final las preguntas generalmente son tuyas, no mías. ¿Qué opinas del aborto? Pues mira, mi visión ha evolucionado mucho también, porque yo he sufrido un aborto involuntario, pero yo tuve un aborto voluntario. Y tuve un aborto voluntario porque no me venía bien ser madre. Así. O sea, pues estaba muy ocupada con mi carrera, porque no sé qué, y entonces me sentí en el poder y en la superioridad moral de decidir si una persona iba a vivir o no iba a vivir. Claro, fue una decisión que tomé y que a la semana ya me estaba generando consecuencias negativas mentales y emocionales y o sea, es una cosa muy dura, muy dura, pero que a lo largo de ir... Fíjate que esto empecé a tomar conciencia incluso antes de la conversión al cristianismo. O sea, en el momento en el que fui madre y tuve a mi bebé en los brazos, o sea, fue como... ¿Qué coño hice? O sea, ¿quién me creía yo para decidir si una persona podía vivir o no podía vivir? Claro, en conversaciones con amigas o sea, como que me duele decírtelo porque yo esto lo he dicho y ahora ya no lo creo, pero yo era de las que decía que yo, si me hacían la prueba esa y me salía que el niño tenía alguna discapacidad, lo abortaba. Que yo no estaba para criar niños, claro. O sea, que yo he dicho eso, tan a gusto, ¿sabes? Y de hecho, cuando estuve embarazada no me quise hacer las pruebas de ¿quieres hacer la prueba del screening de tal? Y dije, no. O sea, este niño es mi hijo y sea el que sea, lo quiero tener. Vale, o sea, me imagino, o sea, no estás de acuerdo con el aborto. No. Pero en el caso que te he comentado de una violación... Tampoco. Qué duro emocionalmente, cuidado, ¿eh? Sí, pero... O sea, es que ese niño o esa niña ya son una persona. Sí, pero... Ya están vivos. Si esa persona no tiene esas herramientas emocionales para gestionar lo que le va a generar dar una vida de un acto tan, complicado como es una violación, es que a lo mejor ese niño incluso va a tener una mala vida porque esa madre no va a ser capaz de dar amor a esa persona porque posiblemente le genera hasta rechazo psicológicamente. Claro, pero si a mí hay una persona que me trata muy mal o que me cae muy mal o que me genera mucho sufrimiento emocional, tengo derecho a matarla. No, claro que no. Es lo mismo. O sea, ahí
Pero es muy terapia. complicado, ¿no? ¿Crees que es muy complicado? No, esto es complicadísimo. O sea, hablar de este tipo de cosas es súper complicado y te tienes que ver en la situación de una hija de 12 años que te la violan y se queda embarazada. O sea, te tienes que ver en la situación. Total, pero aparte tú crees, o sea, ya me voy a la libertad. Es decir, vale, no estoy de acuerdo, y es mi opinión, pero tú harías o sea, por ley que no se pudiera abortar. Sí. Wow. Claro, es que, ¿dónde empieza y acaba la libertad? Según lo que ponga Tu libertad termina donde empieza la de los demás. Mi deseo de no sufrir por tener este hijo no me permite matarle. Sí, te entiendo. Vamos a ir a un tema que creo que es más fácil porque aquí va a haber mucha polarización seguro, pero vamos a ir a un tema en el que creo que sí te van a entender más y yo estoy muy de acuerdo. Hace poquito, ayer, vi el tema de, no me sale bien, ¿cómo es no sé qué subrogada? ¿Cómo es? Gestación subrogada dicen que es el eufemismo, explotación reproductiva, o sea, hay dos maneras de llamarlo. Bueno, alquilar vientres para tener hijos, básicamente. ¿no? Y tú ponías pues que no te parecía bien, que no era bonito, que, claro, hostia, que era algo feo, ¿no? Y recibiste muchos mensajes que yo veía diciendo, no sabes de qué hablas, no te has visto en la situación, ¿no? Y ahí, ahí sí que me postulo en que no estoy de acuerdo en eso, porque me parece muy egoísta. Es decir, yo lo que he aprendido, ¿vale? Tengo una fundación y veo muchas familias, veo muchas cosas, que muchas veces tenemos hijos para cubrir nuestras carencias y para recibir el amor que nosotros no hemos recibido. Por tanto, ya a ese niño le estamos dando una responsabilidad tan bestia y tan grande que nunca va a cumplir, que es muy duro. Entonces, mi pregunta es, ¿tú no crees que en este caso somos muy egoístas? Muchísimo, porque es que tener hijos no es un derecho. Yo no tengo el derecho de tener un hijo, y menos aún biológico, porque hay gente que les dices, oye, bueno, pues si tenéis problemas de infertilidad, gloria a Dios, o sea, hay 150.000 niños en España en el sistema de acogida, que unos amigos míos acogieron 2 bebés que eran hermanitos de 6 meses, y cuando se los entregaron tenían los brazos retorcidos, les habían crecido retorcidos de las horas que llevaban en la cuna tumbados, con 6 mesecitos, y las cabezas planas. Y así hay 150.000 en España. Pues es como, oye, pues no puedes tener hijos de manera biológica. ¡Qué maravilla! Hay muchísimos niños que necesitan padres. Pero es que yo quiero tener un hijo mío, que tenga mis ojos, que tenga mi pelo. O somos una pareja gay, una pareja de 2 hombres o de 2 mujeres y queremos tener un hijo con nuestra genética. Y es que no es un derecho tener un hijo con tu genética. Y porque para que tú tengas un hijo con tu genética, estás explotando el cuerpo de una mujer y estás haciendo que ese bebé vaya a pasar por una experiencia traumática que ya está demostrado científicamente y cuantificado. Es real. O sea, el bebé cuando nace, él no es consciente de que su cuerpito es otra cosa. Él está esperando tu voz, tu olor, tu sonido, tus latidos del corazón. Cuando tú arrancas a ese niño de su madre que lo ha gestado, da igual la genética, y lo llevas en ocasiones en avión a otro cuerpo, eso le genera un trauma al niño que ya se está viendo que tiene miles de efectos neurológicos, psicológicos y Te voy a plantear otra cosa que además no la tenía planteada, pero me genera mucha disonancia también en el cerebro. Estamos llegando a un punto en el que nos estamos acercando mucho, no te ofendas con lo que voy a decir, a ese poder de Dios de cambiarlo todo y de tenerlo todo. O sea, yo me veo ya en el que en unos años se va a poder desaparecer la discapacidad, me voy a poder cambiar el brazo, la pierna, tal. ¿Qué opinas de cuando pase eso? Es decir, que te puedas cambiar todas las partes de tu cuerpo, que puedas, lo que te digo, tener un brazo biónico para ser más fuerte. A nivel moral y ético, ¿qué te parece eso? Porque claro, ahí ya lo vas a tener todo. O sea, igual lo de, que ya se puede clonar. Que hay un documental súper famoso también que habla de la clonación. Yo creo que llevan clonando desde los 60. Total, pero ¿qué opinas de cuando vas a pasar ya como, o sea, no sé si es divino, pero, hostias, es hacer cosas que ahora mismo parecen divinas, ¿no? ¿Qué opinas de eso? Pues de acercarnos a ese poder tan potente. Más que la capacidad, es la intención. Porque teológicamente, toda esta tecnología, todas estas cosas que hemos sido capaces de hacer, son medios que Dios nos da, que nos inspira para que creemos, para mejorar nuestras condiciones de vida, para mejorar las condiciones de vida de los demás. Entonces,
Obviamente Dios estará súper feliz si pueden crear unas piernas biónicas o lo que sea, que a ti te permitan y a un montón de personas tener una vida más plena, poder, ¿sabes?, mejorar sus condiciones de vida. El tema es, para mí siempre la pregunta, o sea, Jesús redujo los mandamientos a dos. El primero es, ¿pondrás a Dios por encima de todas las cosas? Que suena como, este Dios quiere que le hagan la ola, tal. Pero si lo piensas, es pensar continuamente, vale, ¿para qué me voy a poner las piernas? Si que yo me ponga las piernas biónicas implica que las fabriquen unos niños esclavizados en no sé dónde o tal, o me quiero poner las piernas biónicas para ser el más guay y que me den muchos likes, o me quiero poner las piernas biónicas para estar mejor. O sea, el para qué, ¿no? El para qué es esto, ¿para qué lo voy a hacer? Pero eso la sociedad no te lo enseña. No, y esto, el hacerlo, va a implicar el sufrimiento de una... O sea, para yo conseguir esto tengo que pasar por encima del bienestar físico, mental, emocional o económico de otra persona. Cuando eres inconsciente pasas por encima por debajo, por un lado y por todo, claro. ¿no? Entonces, ¿poder clonar órganos para poderle salvar la vida a un niño que se está muriendo? Por supuesto. Claro que sí. ¿Cómo no va a querer eso Dios? Total. Lo que no quiere es que pues hagamos soldados robotizados que puedan matar con inteligencia artificial a los conspiranoicos que no saludamos a Siri, ni le decimos gracias. No, la verdad es que estamos en un punto social bastante complejo. Pero bueno, creo que vamos a cerrar la sección. Creo que ya da para cancelarnos. O sea, ya con esto vamos a salir... Ya está, ¿no? Ya está. Pero ha desaparecido la censura de Instagram. Mark Zuckerberg ha reconocido que había censura y ahora la ha levantado. Pero ¿no crees que es porque al final está ahí Trump, que es otra movida? Porque quieren hacer el triunvirato Elon Musk, Trump y Zuckerberg para dominar el mundo. Eso da para otro tema. Vale, terminando la sección y ya por ir acabando, tú hablas mucho de un viaje. No, ya. Te lo puedo llevar a casa si quieres. ¡Ay, sí! Uno. ¿Me das uno? Venga, se lo preguntaré. No. Sí, No, que sí. que no te van a dar más. No, que sí, que tengo más. Tengo no. más, sí. Y verás te da uno. Es que te iba a pedir dos porque si no mis hijos se pelean. Te doy dos, vale. Y verás, ¿vale? Lo estás viendo. Más vas a salir en todos los lados. O sea, esto es una publicidad de la hostia. Bueno. Sí, son tuyos. Pero hay que coserlos, que tienen cositas. Pero luego lo vemos. Es que son débiles, pero bueno. Bueno, eso se corta. Vale, hablas mucho, como te digo, me empolla mucho tus redes sociales y hablas mucho de tu historia, ¿no? Y para mí es muy, muy interesante cómo en toda tu historia te vas identificando con diferentes partes de ti. Hay una parte que identificas del cuerpo, ¿no? Y oye, yo estoy tía buena, soy gogó, otra más en tu mente, pues soy la puta ama, soy un ateo, y llegas a la fe. Para terminar, y de la manera más breve que seas capaz, ¿cómo resumirías ese proceso que has vivido hasta llegar a la fe? Llegar a tu vocación, ¿no? A la fe divina. Pues que he estado buscando a Dios en todas partes menos donde estaba. ¿Dónde lo buscabas? Lo buscaba en el placer. Lo buscaba en sentirme bien, en sentirme poderosa, en el reconocimiento. O sea, una cosa muy curiosa de la Biblia es que Dios no promete nunca jamás felicidad. No vas a encontrar una promesa de felicidad. O sea, no es hazte cristiano y tu vida será más fácil. No. Te promete paz y gozo. Que mola mucho porque cuando tú dejas de huir del sufrimiento como algo que es que yo quiero una vida... O sea, es que nos han hecho creer que es posible ser feliz todo el rato. Eso es mentira. No es real. Eso no es real. Eso no existe. Lo que yo estaba buscando era ese amor incondicional, ese saberme amada tal y como soy, con todos mis errores pasados, presentes y futuros, y saber que aún así el Dios que ha creado el universo, y esto puede sonar como soberbio, todo lo contrario, porque es una dosis de humildad, o sea, es que me has vuelto a dar la vida, no merezco nada de lo que tengo, todo lo que tengo es para ti. Entonces eso te da como un propósito tan bonito, y te da luego también... En esa renovación que te hace, Él te da fuerzas. O sea, tú le dices, Señor, esto es mis fuerzas, yo no puedo. Y entonces, esa fuerza, esa motivación, esa paz, esa capacidad de volver a vivir situaciones que antes te destruían y vivirlas ahora y decir, es que hay una frase que dice, si Dios conmigo, ¿quién contra mí? O sea, te da una fortaleza.
Hay una cosa que he visto en tus redes sociales y que me ha llamado la atención. Te dicen que ser cristiano o ser religioso es fácil, ¿no? Y tú dices que no. Pero es verdad que hay una cosa que, desde mi conocimiento y mis creencias, ¿vale? Siempre he analizado un poquito la sociedad y creo que estamos en un punto donde es muy complicado porque el sistema de creencias de la gente se ha roto. Es decir, cada uno ya, o sea, antes eras cristiano, sabías que ibas a trabajar funcionario para toda la vida, te casabas y para siempre, ya no. Ya los sistemas de valores se han roto, no sabes qué es el bien, no sabes qué es el mal, ¿vale? Entonces, no sé si la palabra es más fácil, pero creo que es más sencilla la vida cuando tienes un sistema de creencias tan sólido como es una religión, que más o menos es como un marco de trabajo de, oye, cuando te ocurre esto, actuamos así. Entonces, no sé si la palabra es más fácil, pero sí creo que la religión, o sea, una persona que es religiosa puede llegar a día de hoy a una felicidad más sencilla o más placentera, ¿vale? Por si hay alguna... Sí. Que, por ejemplo, a mí me cuesta mucho, o sea, yo creo en muchas de las cosas que tú hablas, yo creo yo sí creo en Dios, pero en el sentido de que Dios está en ti, no creo en algo divino, creo que hay algo interno nuestro que yo lo llamo consciencia, que es lo que te da la paz. O sea, me siento muy identificado en lo que tú dices, me he pasado toda la vida buscando fuera cuando está dentro, ¿vale? Yo no he encontrado a Dios en ese aspecto, pero he encontrado a ese Dios que a mí me da paz, que es saber que está en mí, que yo tengo el poder de, vale, estoy tristeza, tengo ansiedad, pero si yo me siento, medito y conecto conmigo, todo se pasa, ¿no? Y según cómo vemos las cosas, o sea, no es lo que te pasa, sino qué haces con ellas, ¿no? Entonces, dicho todo esto, que me he liado un poco, ¿qué opinas? O sea, ¿crees que es más sencillo solventar una situación problemática desde la religión que desde una persona que es atea, que no tiene un sistema de creencias sólido para... Sí, a mí es que este marco de toma de decisiones que te decía antes, me hacen una propuesta profesional. Por ejemplo, el otro día me dicen, bueno, sí, pero es que para hacer el webinar tienes que quitar la cruz que tienes detrás. Me lo han contado, te iba a preguntar sobre ello. ¿Qué hiciste? Es un no, ¿no? Vale, claro. Le dije no. Digo, es que es como si yo fuera musulmana y me estuvieras pidiendo que me quitara el hijab. ¿Me pedirías que me quitara el hijab si fuera musulmana? Y me dice, no, por supuesto. No, pues ya está. Claro, porque, por ejemplo, ese posicionamiento que has hecho con el tema del LGTB te cerraría muchas marcas ahora mismo, empresas, para trabajar con ellas. De momento me cerró una, pero fíjate que no fue el tema LGTBI, sino fue el tema de decir que los hombres y las mujeres somos biológicamente diferentes. ¿Y eso por qué? Eso es real, ¿no? Sí, pero hay una parte de la población muy pequeñita, pero que piensan que el género es un sentimiento. Entonces, decir que tú tienes una realidad hormonal y cerebral distinta a la mía, que te da unas potencialidades y unos retos distintos a los míos, que es discriminatorio. Porque todos podemos ser lo que queramos. Y es como, no. O sea, yo he estudiado científicamente. Yo tengo un proceso de toma de decisiones distinto al tuyo, tengo una manera de liderar distinta a la tuya. Mis hormonas, pues ahora estoy empezando la semana antes de la ovulación y esta mañana me he puesto a limpiar, a recoger, pero hace una semana estaba en la cama así porque tenía la regla, ¿sabes? Y tus testículos producen testosterona 24 horas al día, 7 días a la semana hasta que te entre la pitopausia, ¿sabes? Y claro, yo no puedo pretender tener la productividad de un hombre ni trabajar en los ciclos de un hombre porque es una realidad biológica. Entonces, claro, intentar ocultar eso y decir que es un sentimiento y que decir eso en las empresas es discriminatorio es como, no, jolín. O sea, yo no voy a juzgar nunca a nadie por quién se sienta, cómo se sienta, con quién se acueste, cómo se vista, a quién le rece. O sea, ¿quién coño soy yo para juzgar absolutamente a nadie? Bastante tengo yo ya con mis mierdas. Total. Y con que Dios me haya perdonado como para ir por ahí yo, ¿sabes? O sea... Última pregunta, que va en relación a eso. Hemos hablado de tu gran proceso. ¿Tú crees que si dentro de 10 años, o 5, o menos, o 3, nos volvemos a sentar, me vas a hablar de la misma manera de tu fe? Pues le pido a Dios que sí. Porque esta paz, esta fortaleza, esta capacidad de hacer cosas que no había sido capaz de hacer emocionalmente antes, este propósito que tengo de año nuevo, que lo estoy cumpliendo... Estoy flipando. ¿No me has dicho cuál era el propósito o lo has llegado a decir? Sí, el de
el de abandonar la cobardía y en Sí, 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 situaciones complicadas, de conversaciones complicadas, decir lo que quiero decir con respeto, con amor, pero sin temblar, sin desmayarme, sin que me dé una crisis vasovagal o sin que me dé una taquicardia, que era lo que me pasaba. O sea, yo estaba con 5 orfidales diarios, porque no podía de la ansiedad. ¿Y la religión no habla de la asertividad? De decir, no hay ningún versículo de esos, o como se dice. Hay un montón, sí. O Pues sea, hay que estudiárselo mejor, ¿no? Claro, no, ahí estoy en ello, pero claro, de pronto ver esta cosa es como yo no quiero volver a ser la persona de antes que era súper soberbia, que era súper egoísta y que le encantaba. O sea, porque la diferencia es que yo sigo cometiendo errores todos los días, pero ahora me doy cuenta y es como, mierda, y me arrepiento. Antes hay muchas cosas que hacía que era como, ¡buah, venga, más de esto que me mola, que soy la puta ama! Y estaba haciendo daño a los demás, Ya. ¿sabes? Ahora tienes más conciencia. Sigues haciendo daño a los demás, la sigues cagando, pero por lo menos dices, perdón, lo siento, voy a intentar no hacerlo más. Joder, muchas gracias, qué conversación. Me has dado mucho que pensar, quiero que lo sepas. Y ahora sí, para terminar, quiero que nos digas por qué lo tuyo no es normal. Lo mío no es normal. Claro, Pues ¿por qué no? Pues no es normal, pues yo no sé cómo este hombre me ha perdonado, la verdad. O sea, yo no sé, pero vamos. ¿Tantas picias has hecho? ¿Cuál es la mayor picia? A ver. Para mí, la mayor, el aborto. O sea, Vale. para mí yo tendría que estar en la cárcel. Literal. O sea, veníamos de reírnos y entonces hemos entrado con un tono muy cachondeo de esto, pero o sea, yo tendría que estar en la cárcel. Pero yo he manipulado, he mentido, robar no he robado nunca. Eso no te ha tocado, ¿no? No, como que nunca no... Yo tampoco, ¿sabes por qué? nada. Porque no podía correr, entonces, claro, es verdad. Que no os riáis, que es muy cierto, si no yo hubiera sido un ladrón. Yo siempre digo que si no hubiera tenido discapacidad hubiera sido gilipollas, pero bueno. Sobre todo, mentir y manipular. O sea, y utilizar a las personas para conseguir mis objetivos. ¿Te sientes, y al final te voy a hacer preguntas y teníamos que acabar, ¿te sientes culpable por haber hecho todas esas cosas aun habiendo sido inconsciente? Sí. Bueno, yo ahora estoy diferenciando entre arrepentimiento y culpabilidad, porque la culpabilidad es la mochila hasta que te pesa, que Cristo te quita, y el arrepentimiento es la consciencia de esto que he hecho está mal y voy a hacer todo lo posible para no Hacerme hacerlo mal responsable. otra vez. Exacto, es la responsabilidad de, coño, la he cagado Sí. estas veces y te acuerdas si te duele, pero ya no es como fustigarte. Pues un placer. Igualmente. Ha sido maravilloso. Así que nada, ya sabéis, seguirnos, like, y ya sabéis, lo mío no es normal, pero lo de esta mujer tampoco y lo de sus extintores tampoco. Espero que le duren. Nos vemos, chao. Muy bien. ¡Qué divertido ha sido! ¿Te lo has pasado bien? Joder, muchísimo. Qué guay. Muy guay. Nos van a cancelar muchísimo, lo sabes, ¿no? ¡Lo mío no es normal!